Esta semana en Lengua y Literatura, tercero medio, vamos a trabajar lo que es la investigación a nivel de elementos de la literatura, el arte y la cultura y cómo estos se interrelacionan entre sí. Para ello, nuestro objetivo es investigar referentes presentes en la literatura, el arte y la cultura en diversas obras literarias y cinematográficas. Es decir, que nosotros vamos a investigar lo que son los referentes dentro de el cine, cómo las obras literarias dan pie para la creación cinematográfica. Lo primero que debemos señalar es que la literatura, como expresión artística, aporta a lo que es el imaginario colectivo. Involucra una serie de elementos en donde se prioriza y se le da relevancia a la creación de mundos dentro de la literatura, contenido que ustedes vieron en los años anteriores, además, cierto, de involucrar ciertos personajes que comienzan a formar parte de la colectividad y del imaginario y de lo que son las representaciones culturales. Por ejemplo, el tema del vampirismo data desde hace muchos años, desde muchos siglos, y principalmente, cierto, está relacionado con lo que es Drácula. Y a partir, cierto, de este elemento se crea una serie de relatos folclóricos en relación a un concepto que es netamente literario. El segundo elemento es la representación de personajes tipo y de estereotipos dentro de la literatura. Los personajes tipos, recordemos, son aquellos elementos, aquellos personajes que vienen a representar características que nosotros identificamos y las tomamos como una representación cultural. Estos personajes tipos generalmente se asocian a estereotipos culturales en cuanto a su personalidad, la forma de hablar, las características que los diferencian de los demás personajes. También, cierto, tenemos, por ejemplo, un personaje tipo la dama, que es una mujer bella, atractiva, aunque frívola en cuanto a su actitud, y se dedica principalmente al cuidado de su apariencia, olvidando su vida interior, lo cual le expone a los engaños amorosos del galán. ¿Qué otros personajes tipos conocen ustedes? Luego de esto tenemos la descripción de espacios y prácticas sociales. La literatura, como ustedes saben, muchas veces toma lo que es la cultura existente en nuestra sociedad para dar pie y para ubicar, cierto, lo que es la narración literaria como tal dentro de estos espacios y tiende a, dependiendo, cierto, de dónde, de la nacionalidad del autor, dependiendo de la historia, si es que es parte de la tradición oral, de dónde ha surgido, la literatura describe estos espacios y describe estas prácticas sociales, describe ciertos elementos que son propios de, una determinada sociedad, como lo es el feminismo, quizás el machismo, lo que son las prácticas quizás culturales y sociales de algún pueblo en específico. Y además, la literatura como tal aborda temas y conflictos, como ya lo venía diciendo, que son parte, perdón, y son elementos fundamentales de la sociedad. La literatura los toma y los plasma dentro de las obras literarias que surjan en un determinado periodo, ¿cierto? Literario. Y esto tiene mucho que ver también con lo que es el contexto histórico de producción literaria. Esta semana les venía diciendo que vamos a trabajar cómo muchas veces los clásicos de la literatura sirven de ejemplo para la producción cinematográfica. Y en este caso tenemos el ejemplo de El diario de Bridget Jones, no sé si la habrán visto. Es una película británica basada en la novela homónima de Helen Fielding, novela que a su vez está basada en el trabajo de Jane Austen, Orgullo y Prejuicio.
¿Habían escuchado hablar alguna vez de la obra Orgullo y Prejuicio o de la obra El diario de Bridget Jones de Helen? Piénsenlo, medítenlo, quizás habían escuchado hablar de ellos. La película en sí es muy conocida, no hace mucho tiempo atrás salió la tercera parte, me parece mucho, de esta obra. Y con respecto a cierto homónimo es que tienen el mismo nombre. La novela de Helen Fielding se titula también El diario de Bridget Jones, así como la película. Vamos viendo, tenemos en esta diapositiva tres imágenes. En primer lugar tenemos la carátula de la película de El diario de Bridget Jones, tenemos el libro y tenemos el libro, perdón, de El diario de Bridget Jones, y acá tenemos el libro, perdón, de Jane Austen, Orgullo y Prejuicio. Vamos viendo. El diario de Bridget Jones, el libro, transcribe un año de la vida de Bridget Jones en forma de diario. Bridget, personaje que se hace rápidamente entrañable al lector, rebasa los 30 años, trabaja en una editorial, vive sola y al iniciar su diario se propone 5 objetivos: perder peso, dejar de fumar, controlar el alcohol, ser encantadora y conseguir una pareja estable. En el diario desfilan sus padres, empeñados en casarla, sus amigas, adicta a los libros de autoayuda, un amigo homosexual, un compañero de oficina con el que tiene un ligue y le manda mensajes insinuantes por el ordenador, y otros muchos personajes en una serie de situaciones divertidísimas. Orgullo y Prejuicio, el libro, relata, cierto, la historia de la llegada del rico y apuesto señor Darcy a la región. Las vidas de los Bennet y sus 5 hijas se vuelven al revés. El orgullo y la distancia social, la astucia y la hipocresía, los malentendidos y los juicios apresurados abocan a sus personajes al escándalo y al dolor, pero también a la comprensión, al conocimiento y el amor verdadero. Esta edición presenta al lector una nueva traducción al castellano que se vuelve todo su esplendor al ingenio y la finísima ironía de la prosa de Austen, satírica, antirromántica, profunda y mordaz a un tiempo. La obra de Jane Austen nace de la observación de la vida doméstica y de un profundo conocimiento de la condición humana. Este resumen, esta sinopsis del libro la he extraído de una página web en donde se promociona, cierto, esta obra literaria. ¿Qué similitudes logran ustedes en primera instancia hallar entre lo que es el diario de Bridget Jones y Orgullo y Prejuicio? ¿Qué elemento tienen en común? Lo central, cierto, son el tratamiento del tema del matrimonio. Tenemos también, cierto, en Orgullo y Prejuicio tenemos aquí al señor Darcy y a Elizabeth Bennet, quienes en primera instancia no tienen una buena relación porque el señor Darcy, cierto, piensa que Elizabeth es poco atractiva, poco interesante y su belleza no sobresale por sobre las demás señoritas, cierto, de aquella época en la cual estaba ambientada esta historia. Y poco a poco comienzan, cierto, una especie de relación no amorosa, sino más bien de basado en lo que es el orgullo de esta mujer que no quiere perseguir a un hombre solo por lo que es el dinero y lo que es asegurarse una vida de la mano de un matrimonio concertado. Y en el diario de Bridget Jones, ¿qué elementos tenemos, cierto, en común? Medítenlo, que en la clase de Skype lo vamos a conversar. Siguiendo la misma línea de Orgullo y Prejuicio,
han salido una serie de obras cinematográficas y también series televisivas en donde se toma como base Orgullo y Prejuicio. Tenemos ahora Los in Austin, está adaptada por Guy Andrew en el 2008. La miniserie de 4 episodios cuenta la historia de Amanda, una ferviente fanática de Jane Austen que vive en Londres contemporáneo junto a su novio Michael. Considera que su vida carece del encanto que lee las páginas de su novela favorita, pero esto cambia radicalmente cuando encuentra en su casa a Elizabeth Bennet, la protagonista de Orgullo y Prejuicio. Hay Elizabeth Bennet, quien cambia de lugar con Amanda, transportándola a la campiña inglesa del siglo XVIII. La siguiente obra que vamos a leer, el resumen, ¿cierto? El sinopsis, es The Lizzie Bennet Diary. En formato de webserie, los estadounidenses Hank Green y Bernie crearon en 2013 esta ficción protagonizada por jóvenes que cuentan la misma historia como si ocurriera en tiempos modernos. Este fue el primer web show ganador de un Emmy. En este caso, cierto, la historia que se está relatando es como la llegada de algún individuo generalmente atractivo, cierto, que a lo mejor es de alguna familia adinerada, acomodada, como lo es el señor Darcy, llega, cierto, a un lugar en donde reside esta familia Bennet, en donde ya las hermanas mayores están quedando como solteras porque ya han pasado la edad en que debían haberse casado. Y cuentan, cierto, esta misma historia, esta misma línea argumental, pero como si ocurriera hoy en día. Pride and Prejudice, con bailes y cantos, la producción británica-estadounidense de 2004 se sitúa en la India. Sin embargo, la protagonista no es Elizabeth, sino Lalita, una joven que sigue un mismo hilo de acontecimientos que Elizabeth, pero con las costumbres impuestas por la sociedad india. Aquí también tenemos una readaptación de la obra de Jane Austen, en donde se centra en este caso, ¿cierto?, en las vivencias de Elizabeth, pero de la mano de esta otra protagonista y particularmente ya no en Inglaterra, sino en la India. Orgullo, Prejuicio y Zombies. La historia tiene la misma trama del libro de Austen, pero incorpora zombies que Elizabeth Bennet y sus hermanas guerreras deben combatir. Esta novela surge del libro de Seth Graham Smith, quien a su vez se inspiró en Austen. Aquí ya no tenemos, ¿cierto?, estas mujeres delicadas, ¿cierto?, parte de esta sociedad, sino que tenemos a mujeres ya empoderadas y que luchan en este caso con los zombies, a la par, ¿cierto?, que va ocurriendo la llegada del señor Darcy y todos estos elementos que son propios del siglo XVIII y parte de la obra Orgullo y Prejuicio. Austenland, la película estadounidense, se estrenó en 2013 con un reparto formado por Jennifer Collins, J.J. Field y Kerry Roosevelt. Esta es una comedia romántica que se centra en Jane Hayes, una mujer de 30 años obsesionada con todo lo relacionado con Jane Austen. Hayes decide gastar todos sus ahorros en un viaje a un resort inglés que ofrece la fantasía de Jane, con una aventura ambientada en el siglo XVIII. Tenemos también una readaptación, ¿cierto?, a lo que es la novela de Jane Austen. La actividad de la semana, ¿cuál es? Realizar una investigación para profundizar en los referentes de la cultura y el arte que se puedan encontrar en una determinada novela gráfica o película que tengan sus antecedentes en textos literarios clásicos. Es decir, que ustedes van a buscar una novela gráfica, la van a seleccionar o una película y van a ver qué elementos de la literatura clásica, El Quijote, Frankenstein, Orgullo y Prejuicio, Drácula, en fin, hay muchos libros que son parte, ¿cierto?, de la literatura. ¿Cómo estas obras literarias se ven reflejadas dentro de la novela gráfica o de la película que ustedes han elegido? Para ello, es necesario que las fuentes a consultar, las páginas web, sean veraces en su información. Por ejemplo, Wikipedia es una página que muchas veces tiene muy buena información, pero cualquier persona puede
ingresar y modificar los datos que ahí aparecen. Por lo tanto, su confiabilidad no es tanta como si fuese quizás la página de alguna universidad o un diario, quizás si se hizo una investigación con referencia a lo que son los elementos de la literatura clásica, cómo se ven reflejados en las películas que están saliendo a cartelera hoy en día. Lo segundo es lo que ya le había dicho, seleccionar un cuento u obra literaria, novela gráfica, película, en donde se evidencia el tema de los clásicos literarios, cómo quizás una obra literaria fue base o cómo se tomó una parte quizás de esta obra literaria para crear algo nuevo. El concepto de intertextualidad que hemos estado viendo en clases y cuál es el producto final que detallen cierto las similitudes, las diferencias, el tratamiento del tema y los recursos en cuanto al contraste de la obra clásica y la nueva obra creada, novela gráfica, cuento, obra literaria o película. Y finalmente, el desafío de la semana. Tenemos aquí una abeja que debe llegar a una de estas tres flores. ¿A qué flor va a llegar la abeja, cierto, siguiendo el caminito? Dejémoslo ahí 5 segundos para que las vean y en la clase vía Skype me digan a qué flor llega la abeja. Recuerden que la clase es a las 10:05 hasta las 10:35 y todas las interrogantes las aclaramos en ese horario. Nos vemos, que estén bien.